El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Quiero comenzar el programa haciendo un agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Hay que agradecer siempre todo lo que tenemos y obviamente trabajar para conseguir lo que no tenemos todavía. Pero sí, agradecer, están en el presente y el presente es hoy, en este momento que vos estás viendo el programa y que yo estoy haciendo el programa. Y el tema que tenemos hoy es muy interesante. Vamos a hablar de la atención en los diferentes servicios de IPS con nuestro invitado, el doctor Tomás Eduardo Cabrera. Él es especialista en medicina familiar y diabetología y es coordinador de la gerencia de salud del IPS. Y vamos a saludarlo ya en este momento. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿cómo te va? Muchísimas gracias. Antes que nada agradecer la invitación para estar aquí el día de hoy y hablar un poquitito de lo que es la institución, el Instituto de Previsión Social. Gracias por eso, un gusto conocerlo. Igualmente, un gusto tenerte aquí, doctor, y para hablar de este tema tan importante, ¿verdad? Porque coordinar la gerencia de salud del IPS, eso es una cosa enorme, porque el IPS no es solo el IPS que vemos acá nosotros sobre la Avenida Sacramento, sí, sino que la gerencia de salud es de todo el país, ¿verdad? Totalmente. Como bien sabrá toda la teleaudiencia, el Instituto de Previsión Social es una institución bastante grande, compleja, sí, que está distribuida a nivel país, en todo el territorio paraguayo, tiene establecimientos de salud y justamente la gerencia de salud es la gerencia que se encarga de ir coordinando a través de sus distintas direcciones todos estos establecimientos de salud con respecto a las distintas prestaciones o carteras de servicios que ofrezca cada una de ellas. Perfecto. Bueno, comenzamos ya. Tengo muchas preguntas para hacerle a nuestro invitado ya en este primer bloque. ¿Cuántos especialistas más o menos calculás que conforman el plantel médico de IPS a nivel nacional? Sí. Actualmente contamos con más de 6.200 profesionales médicos aproximadamente, con los cuales se brinda una amplia cartera de servicios. Estamos hablando de 65 carteras de servicios aproximadamente que están ofreciendo estos profesionales. Cuando hablo de cartera de servicios me refiero a las distintas prestaciones que uno pueda llegar a realizar, como por ejemplo ser consultorio de pediatría, consultorio de clínica médica, por ejemplo el servicio en cuanto a estudios de diagnóstico, los servicios de ecografía, ecocardio, etc. Entonces tenemos más de 65 carteras de servicio que ofrece la institución con estos profesionales. Perfecto. ¿Qué cantidad? Sí. Y en esta nueva administración, ¿cuántos funcionarios fueron incorporados, doctor? Ya, en esta administración se está teniendo constantemente en varias incorporaciones. De hecho que nosotros como gerencia de salud realizamos las proyecciones a nivel anual. Ya a comienzos de año se establecen las necesidades que tiene cada establecimiento, que se tiene como institución a nivel país, y en base a esas necesidades se van realizando las distintas incorporaciones en el transcurso del año en base a la disponibilidad presupuestaria que se va teniendo también, ¿verdad? Claro. Ahora, esa proyección que ustedes hacen,
que me parece que es la manera, ¿verdad?, que se tiene que trabajar, justamente haciendo la proyección para ver, bueno, durante todo este año y del año que viene, y a mediano y largo plazo, ¿verdad? Sí. Pero a ustedes les parece que eso va a seguir creciendo, ¿verdad? Totalmente. O sea, se necesita cada vez más cantidad de personas, de profesionales. Totalmente, es así. De hecho que existe una dirección de planificación con la cual trabajamos permanentemente, y justamente es con esta dirección es la que hacemos las evaluaciones constantemente en cuanto a la proyección. Incluso le hacemos una proyección en 30 años, que tanto va a ir creciendo tal establecimiento en el interior, Claro, en cuanto a la cantidad actual que tiene de aportantes, en cuanto al crecimiento demográfico que tiene esa región. Entonces se establece en cuánto más se estaría creciendo en X periodo de tiempo, y es en base a eso lo que se está estableciendo qué tantos de profesionales se estaría teniendo más. Claro. De hecho que se maneja de que se tiene mayor demanda, por ejemplo, con las consultas para clínica médica para adultos. Le sigue lo que son las atenciones en cuanto a pediatría, luego ginecología, y luego vienen las demás especialidades. Entonces, en base a eso se va analizando qué tanto se debería de crecer. Entonces, en base a esos datos, nosotros vemos también las cantidades de consultorios que se tiene y se establece el número de profesionales que se tendría que tener o podríamos tener en esa institución para el año. Claro. Y en este ranking de cantidad, ¿verdad? Clínica médica, obviamente que es el más, el que está en el top 10 el que tiene mayor demanda. De mayor demanda. Sí. ¿Cuál, por ejemplo, el que tiene una demanda muy baja? Serían las subespecialidades. Ajá. Son varias subespecialidades, como por ejemplo en neurocirugía, en psiquiatría. Hablando de demanda, hay menor cantidad de demanda. Ajá. Hay menor cantidad de demanda. Entonces, de hecho que estas especialidades se forman en entidades, en unidades formadoras. Claro. Y estas unidades formadoras justamente cada año va estableciendo, en base a las necesidades, en base a la demanda, qué número de profesionales debería de ir formando, ¿verdad? Fantástico. Bueno, qué bueno saber cómo es la cocina, ¿verdad? Cómo se prepara todo antes de que nosotros que podemos utilizar IPS, digamos, bueno, qué cantidad de médicos hay, dónde están, todo eso, cómo se hace, cómo se define. Eso es lo que nos está contando nuestro invitado en el día de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Hacemos un corte, doctor. Perfecto. Volvemos enseguidita. En el Doctor en Casa estamos hablando con el doctor Tomás Eduardo Cabrera. Él es especialista en medicina familiar y diabetología. Es coordinador de la Gerencia de Salud del IPS y justamente estamos hablando, investigando un poquito, preguntándole mucho sobre la atención en diferentes servicios de IPS. Es importante conocer un poco más por dentro cómo funciona, cómo se preparan los médicos, qué es lo que sucede en el Instituto de Previsión Social. Y hablando de eso, ¿qué capacitación recibe el personal de salud, doctor? Sí, bueno, esta administración se caracteriza porque justamente estamos cuidando bastante la calidad de profesionales que tenemos, por sobre todo la capacidad de profesionales que se está adquiriendo actualmente. Existen los profesionales médicos que han realizado las residencias médicas, que es una formación que se realiza posterior a haber culminado la carrera universitaria. Entonces es algo que nosotros tenemos demasiado en cuenta a la hora de poder adquirir nuevos profesionales del área de la medicina. Entonces eso es un aval, una garantía
de manera a poder brindar una buena atención para aquel asegurado que acude justamente a buscar este servicio, ¿verdad? Sí, y además el IPS es un hospital escuela, ¿verdad? Sí, el IPS es un hospital escuela, el Hospital Central forma médicos justamente en distintas especialidades y justamente fue este año en donde se tuvo más de 160 profesionales que se recibieron en una especialidad y puedo hablar de que es la primera administración de que el 95% de estos médicos que terminaron fueron reincorporados en el instituto, bueno, ya como profesionales médicos, ¿verdad? Para poder desarrollar su especialidad. Claro. Y con ellos también pudimos lograr no solamente reforzar con profesionales médicos aquí en Capital, área central, sino que también para el interior, porque son muchos profesionales que vienen del interior a formarse, terminan, entonces se les dio esa oportunidad a ellos poder volver a su lugar de origen por un lado y a nosotros como institución poder contar con profesionales calificados. Claro, porque ahí está el tema. Ustedes mismos son, o sea, ahí en IPS es un hospital escuela, entonces saben la calidad de ese profesional que hizo esa escuela, como lo llaman, ¿verdad? Entonces volver a contratarles, pero como vinieron del interior, se les deriva al lugar donde viven. Exactamente. Me parece que es genial. Lo otro también, con respecto a lo que es capacitación, el Instituto de Previsión Social facilita bastante para aquellos profesionales que necesitan hacer cursos cortos o incluso especializaciones con un tiempo prolongado fuera del país. Entonces existe lo que es la figura de poder como institución darle ese permiso a que vaya a realizar esa capacitación para luego volver a incorporarse y continuar con sus funciones como funcionario de la institución. Fantástico. Bueno, y ahora seguimos preguntando en cuanto a la atención médica y el tratamiento. ¿Qué coordinación implicó cubrir la demanda en época de pandemia? Porque esa época se salió absolutamente de todo lo pensado a nivel mundial. ¿Cómo estuvo acá en IPS la atención médica, las habilitaciones de las UTI, que son las unidades de terapia intensiva, el tema del oxígeno que faltaba por todos lados, pero IPS tenía, la cantidad de camas, los hospitales? ¿Cómo fue todo eso? Sí, de hecho que la pandemia, por un lado, nos obligó a tener que implementar varias estrategias, por un lado, y por otro lado también a acelerar los procesos de implementación que ya se venían trabajando nomás luego, previo a la pandemia, ¿verdad? Son varias estrategias que hemos realizado como para poder dar abasto y contención a esa alta demanda que habíamos tenido en su momento, ¿verdad? Sí. Como por ejemplo, voy a ir dando algunos ejemplos, sería lo que son hospital día. Sí. Hospital día sería aquel lugar en donde el paciente que tendría que recibir un tratamiento en una sala de internación lo realiza pero de manera ambulatoria. Entonces se le daba esa facilidad al familiar, al paciente, aquellos pacientes que reunían ciertos requisitos y a quienes se le podía ofrecer este servicio de hospital día. Entonces iba a la casa, se le agendaba tal hora, ellos acudían, venían y se les realizaban las medicaciones endovenosas que se le tendría que haber realizado en una sala de internación. Entonces, eso, por ejemplo, por un lado ayudaba... Y después ya se iba a su casa. Y se iba a la casa. Quedaba 30, una hora aproximadamente para las medicaciones endovenosas, incluso las tomas de muestras para el laboratorio de control, iba a la casa y luego volvía. Entonces, esas medidas, por ejemplo, nos ayudó muchísimo a nosotros poder optimizar nuestras camas para aquellos pacientes a quienes no se le podría brindar esto, que estaban un poco más en situación crítica, entonces tenían que ocupar una cama, ¿verdad? Entonces, tuvieron que hacer toda una reingeniería en ese momento crítico. Totalmente. Como por ejemplo, otra de las medidas que se habían tomado son los consultorios de demanda espontáneas. Entonces eran consultorios
en que se habilitaban en ciertos periodos, en ciertos horarios, Sí. donde teníamos mayor flujo de pacientes, como para poder dar atención. Son pacientes cuadros agudos, que no le da tiempo para quitar turno por consultorio, Claro. pero que tampoco son para ir a una urgencia, Ajá. pero que necesitan una primera atención en el día, en ese momento, porque Sí. están apareciendo los síntomas. Entonces, a esa población acudía el paciente, no había necesidad de entrar a una urgencia, tampoco tenía tiempo de quitar turno para consultorio, entonces iban a los consultorios de demanda espontánea para las consultas iniciales y luego eso ya daba tiempo para sus controles y seguimientos por consultorio. Entonces eso también ayudó bastante como una medida en ese entonces para ayudar a desaturar todo lo que son esos Claro. servicios de urgencias, los servicios de consultorio. O sea, era en el medio, entre urgencia y el consultorio que pedís turno. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, sí. era personas que sí le tenían que ver ese día. Sí. Y para que no esperen normalmente como se espera, porque Sí. cuando tomas turno te dan, y tampoco era una urgencia. Exactamente. Y son estas medidas como otras también que incluso ya quedaron instaurados en la institución y que hoy día nos ayuda bastante para mejorar un poquitito el tiempo de espera para las consultas, tanto en Claro. ambulatorio, en el área de urgencia, etcétera. ¿Qué cantidad de personas asiste diariamente, así en un día normal, qué cantidad de personas recibe IPS acá central? El Hospital Central, números exactos por día Más o menos. no manejo, Ajá. pero es un número bastante importante Sí. porque sabemos que el Hospital Central tiene una amplia cartera de servicios, como Sí. estamos hablando Sí. en principio, desde servicios ambulatorios, internación, urgencia, etcétera, ¿verdad? Pero para darte un número grande, macro, y poder dimensionar un poquitito el impacto que tiene, el año pasado, 2021, se cerró, el Instituto de Previsión Social a nivel país Sí. cerró con 2.500.000 consultas en un año aproximadamente. Entonces, un número bastante significativo. Sí. Y hoy día estamos cerrando junio con casi 1,5 millones de consultas realizadas. Un poco haciendo comparativo con lo que fue el Claro. año pasado, a mitad de año, Sí. prácticamente ya son un 1,5 millones, estaríamos qué cerrando increíble. con 3 millones aproximadamente de Sí, consultas seguro. en el año. ¿Y el tema de las plantas de oxígeno, doctor? Sí, plantas de oxígeno, el Instituto de Previsión Social ya previo a la pandemia había realizado las gestiones para llamados licitatorios Sí. y poder adquirir esto, porque sabemos bien de que los llamados licitatorios son procesos administrativos que duran bastante y justo se estaba dando eso para cuando inició, entonces eso nos ayudó bastante a poder nosotros establecer esas Claro. plantas de oxígeno en los lugares estratégicos en donde tenemos áreas de internación, terapia, como para que en ese suministro vital no se vea resentido y dé abasto para esos pacientes que requirieron en aquel momento, ¿verdad? La mayoría de los centros de referencia a nivel regional, a nivel país, cuentan con su planta de oxígeno. Hoy día más de 12 plantas de oxígeno ya fueron instaladas a nivel país. Sí. Y el tema de las camas y de las unidades de terapia intensiva también creció mucho. Sí, creció bastante. Nos obligó a tener que hacer readecuaciones en cuanto a la parte edilicia de manera a poder aumentar el número de camas convencionales, como así también las camas para terapia intensiva. A nivel país, camas de terapia intensiva, tenemos 297 camas de terapia habilitadas y con respecto a lo que son camas convencionales, tenemos 2.720 camas habilitadas a nivel país. Perfecto. Bueno, esto es, estamos hablando de la atención médica y el tratamiento con todo lo que coordinaron para poder cumplir esta demanda en esa época tan difícil de COVID. ¿Qué resultados se tuvieron? Tuvimos buenos resultados, tuvimos los resultados que estuvimos esperando justamente de dar contención, de dar abasto a la demanda que habíamos tenido en aquel momento, entonces se dio respuesta a eso.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer un cortecito, doctor. Okay. Un cortecito, le invito a un cafecito, hacemos el corte y volvemos ya. Bueno, acá estamos conociéndonos con el doctor, al final vamos a terminar siendo parientes. Bueno, seguimos hablando de IPS, de la atención de los diferentes servicios de IPS. Entonces, ahora la siguiente pregunta, doctor, es todo esto que hicieron, la reestructuración de la infraestructura, el tema de los equipos nuevos o modificados, no sé, durante la pandemia, todo esto que pasó ahora se sigue utilizando normalmente para la atención de los pacientes. Sí, asimismo, actualmente todas esas medidas que se llegaron a adoptar en su momento actualmente siguen vigentes, porque de hecho actualmente son instrumentos, herramientas que ayudan bastante a seguir dando, para seguir dando servicio al asegurado del IPS. Perfecto. Bueno, y después que pasó toda esta época más dura de pandemia, ¿aumentaron las consultas y los procedimientos que se realizan? Sí, hoy día el IPS está ofreciendo al 100% toda su cartera de servicios. Comparando con lo que fue 2021, sí hay un aumento en cuanto al número de consultas que estamos teniendo. Claro, aumentó. Claro. Y sí, porque después de la pandemia, doctor, todos decidimos, los sobrevivientes, ¿verdad? Sí. Decidimos, bueno, creo yo que todos decimos, bueno, voy a cuidar mi salud más que nunca. Ahora, después de esta pandemia que tuvimos y que vimos, mucha gente que ya no está lastimosamente o gente que quedó muy mal después de tener COVID. Y otras personas que, bueno, tuvimos COVID y gracias a Dios estamos bien, pero todo eso es como que nos movió y nos dijo, bueno, nos damos cuenta que realmente la salud es lo único que importa. Qué importante es tener un lugar donde uno pueda ir y ser asistido en un momento de necesidad, de enfermedad. Como por ejemplo, veíamos todos los asegurados de IPS eran envidiados porque ellos tenían un seguro, tenían un lugar donde ir. Mucha gente no tiene eso. Entonces, qué importante es valorar esto, doctor, y que ustedes sigan trabajando para mejorar aún más el servicio, para crecer, como ya me está contando, la proyección que están haciendo y que ya hicieron anteriormente también, por eso dieron abasto en esta pandemia. Ahora, el tema del respaldo, ¿qué respaldo a la atención significó esta apertura del centro de atención ambulatoria? Si me puede explicar. Sí, el centro de atención ambulatoria es, ediliciamente hablando, hablamos del edificio que se encuentra, el edificio nuevo que se encuentra en el predio del Hospital Central. Sí. Es un área en donde netamente se está brindando consultas ambulatorias. Anteriormente estas consultas ambulatorias se realizaban dentro del Hospital Central. Entonces lo que buscó la institución es organizar un poquitito la casa, ¿verdad? Entonces, claro, aquellos pacientes que son netamente ambulatorios, que vayan a este centro sin necesidad de acudir al Hospital Central, donde prácticamente ya están los pacientes que necesitan de una atención para internación y otros estudios más complejos, ¿verdad? Entonces, ayudó bastante para la comodidad tanto del asegurado como también de los profesionales, en estar en un consultorio cómodo, agradable, las salas de espera amplias para el asegurado, de manera a que se sienta cómodo para cuando acuda a recurrir a solicitar estos servicios de consultas ambulatorias. Claro, y es hermoso el edificio nuevo. Sí. De hecho que el instituto
con todos los proyectos nuevos que está desarrollando, que vino desarrollando hasta cierto tiempo, está cuidando bastante los estándares de habilitación que solicita el Ministerio de Salud Pública para una institución, ¿verdad? Claro. Entonces, son detalles que la institución está teniendo en cuenta, entonces eso hace de que se tenga el cuidado necesario para todas las áreas que una institución de salud debe de estar brindando. Desde las salas de espera, como estoy mencionando, las áreas de estacionamiento, los consultorios que tengan que tener ciertas características, como por ejemplo un lavatorio para lavar las manos, ¿verdad? Cosas así. Entonces es algo que hoy día está desarrollando el instituto, ¿verdad? Cuidar esos detalles. Realmente es hermoso el edificio nuevo, las instalaciones, todo. Es maravilloso, da gusto ver eso. Bueno, ¿y cómo, doctor, cómo por ejemplo se clasifica el tema de urgencias, de la atención en urgencia? Porque muchas veces quiero que me cuente cómo clasifican ustedes y también explicar a la gente qué es lo que es urgencia y qué no, porque muchas veces nos vamos nomás a urgencia para que nos atiendan rápido y a lo mejor lo que tenemos no es urgente, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho que el servicio de urgencia es, en realidad se lo llama servicio de urgencia y emergencias. Entonces, justamente para poder nosotros poder dar prioridad en cuanto a la atención de un asegurado, se utiliza lo que es el RAC. RAC, por sus siglas RAC, es la recepción, acogida y clasificación del paciente. Es un estándar que utiliza la Organización Mundial de la Salud para clasificar al paciente, y lo que tiene en cuenta son los signos vitales, ¿verdad? Se realiza el control de signos vitales al paciente cuando se acerca a estos servicios. Entonces, en base a los datos que arrojan estos signos vitales, se va realizando qué tan grave está el paciente, qué tan inmediato debería de ser la atención con ese paciente. Si se lo clasifica como un cuadro de una urgencia o emergencia, ¿verdad? La diferencia de una urgencia y emergencia es de que la emergencia necesita de una atención inmediata, al instante. Y la urgencia necesita una atención rápida. Una rápida, en donde podría guardar cierto periodo de tiempo hasta que sea atendido, teniendo en cuenta que ese tiempo no implica el riesgo de vida para el paciente. Qué bueno aprender eso, que emergencia no es igual que urgencia. Así es. O sea, emergencia es si ahora sí o sí está en juego la vida del paciente. Atención inmediata. Atención está en peligro inmediata. La vida del paciente. Perfecto. Bueno, para hacer los estudios de diagnóstico de imágenes y de laboratorio, ¿cuál es el procedimiento que se usa? Sí. Bueno, el sistema sería lo siguiente: uno ingresa al consultorio, se le realiza la atención necesaria por el especialista pertinente, y el especialista, en caso que necesite algún método de diagnóstico, es quien pide la orden. Entonces, el asegurado, al salir del consultorio, generalmente ya tiene esa opción de acercarse a agendamiento para poder agendar ese estudio que está necesitando. La otra opción también que estamos implementando ahora con los servicios tercerizados de estudios de diagnóstico en el hospital de Ingavi es también a través de WhatsApp, el sistema de WhatsApp, en donde se envía la foto de la orden del estudio que fue emitido posterior a la consulta. Entonces se le está brindando ya el turno para realizarse esos estudios. Qué fantástico, qué bueno saber eso. Y por ejemplo, doctor, ¿cómo se hace el tema de internación del paciente? ¿Cuál es el procedimiento? Ok, generalmente la mayoría de los pacientes que requerirían de una internación son pacientes que se encuentran en el área de urgencia. Son evaluados inicialmente, se les realiza ciertos estudios, entonces se establece de que el paciente tiene criterio de internación, debería de quedarse internado. Entonces ahí surge el médico, quien le evalúa al paciente, es quien indica la internación. Una vez que indica la internación, existen los trámites administrativos que son simples, en donde se le asigna una cama al paciente y se le deriva al área donde tendría que estar internado de acuerdo a la situación clínica del paciente en ese momento. Claro. Y la gente, los profesionales que están ahí en urgencia, tienen que estar súper atentos a cada detalle, o sea, tienen que ser
profesionales que estén que sean rápidos, ¿verdad? Para la respuesta rápida. Sí, totalmente. Existe un equipo multidisciplinario en todas estas áreas. Hablamos desde lo que es personal administrativo, personal de enfermería, personal médico, en todo lo que son las áreas de apoyo de diagnóstico, gente de laboratorio, gente que realizan estudios complementarios como radiografía, ecografía, etcétera. Perfecto. Bueno, la musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte, pero volvemos enseguida. Con nuestro invitado, el doctor Tomás Eduardo Cabrera. Él es especialista en medicina familiar y diabetología. Diabetología, sí, dije bien. Coordinador de la Gerencia de Salud de IPS. Y él me hablaba en el corte de cómo se hace la internación en el hospital geriátrico, ¿verdad? Sí, es así. En este caso, en el hospital geriátrico, una vez que el familiar pase al área de admisión, en donde se corrobora, se realiza la comprobación de derecho del asegurado, se le asigna la cama y posteriormente pasa a un área en donde le recepciona los trabajadores sociales conjuntamente. Al asegurado, al internado. Al familiar del paciente. Al que le acompaña. Al que le acompaña, al familiar del paciente, sí, para relevar ciertos datos como número de contacto, a quien se le tendría que estar avisando ante situaciones de emergencia que pudieran surgir durante la internación del paciente, en caso que en ese momento no se encuentre un familiar acompañándolo. Sí. Realiza una ficha social en donde se establece, en caso de que la familia necesita de cierta contención también, ya sea por la situación actual o por situaciones anteriores, familiares que venían atravesando y que se exacerban ante estas situaciones de tenerle a un familiar internado. Entonces también se cuida ese detalle de brindarle su contención, la debida asistencia por estos profesionales, que son trabajadores sociales y conjuntamente con psicólogos. Qué interesante y qué importante esto, porque sabemos que quien cuida a una persona mayor, incluso hicimos un programa, esto hace muchos años, pero hicimos, que se llama el síndrome del cuidador. Sí. Que la persona, ¿verdad, doctor? La persona que le cuida a la persona mayor o al enfermo, generalmente en la familia hay alguien que, o la hija mayor o el hijo mayor o la nieta o qué sé yo. Pero hay que cuidar también a ese cuidador, porque con todo amor lo hace, pero estar 24 horas atento a una persona y después toda la familia ya sabe que ella o él son quienes van a cuidar. Entonces, obviamente le ayudan, ¿verdad? En el mejor de los casos, en el peor de los casos le dejan solo al que le cuida y chao. Entonces, qué interesante es esto, porque me imagino que muchas veces el que le lleva al enfermo también necesita atención. Sí, ¿verdad? Totalmente. Justamente viendo esa necesidad es de que dentro de lo que hablamos al iniciar el programa, dentro de las necesidades de recursos humanos que se necesita para el año, hemos establecido la necesidad de trabajadores sociales. Ir aumentando en trabajadores sociales en todas las instituciones, que justamente la función de ellos es cuidar estos detalles y ser un poquitito de nexo con aquel paciente, con aquel familiar de paciente ante ciertas situaciones que ellos puedan detectar. Entonces, ellos ser intermediarios para llevarle a los profesionales pertinentes el caso y trabajar de manera conjunta. Claro. Incluso después de la pandemia, que fue un golpe muy fuerte, la salud mental está dañada. No se ve nomás como cuando te rompes un hueso.
pero Totalmente. estamos rotos por dentro mucho. Totalmente. Entonces, de hecho, el instituto, ¿verdad? Tiene lo que es el Centro de Salud Mental, que está ediliciamente está instaurada también dentro del predio del Hospital Central, una instalación bastante nueva, sí. De alto nivel en cuanto a infraestructura y la atención que se brinda también, y en donde a través del Centro de Salud Mental se busca esparcir también a todas las instituciones a nivel país que tengan esta cartera de servicio en cuanto a psicología, psiquiatría, claro. de poder unificar protocolos y trabajar de la misma forma en esta área. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es el tema de la programación de las cirugías, doctor? Porque no puede ser por orden de llegada, porque a lo mejor mi cirugía es urgente y la tuya puede esperar, o al revés. ¿Cómo bueno, justamente como lo estás diciendo, las cirugías programadas se programan. O sea, son cirugías que no necesitan de una intervención de manera inmediata. Entonces, esas cirugías programadas, generalmente en base a las patologías que tenga que ser realizada, se establecen los agendamientos. Generalmente lo realizan ya en el área, por ejemplo, consulta con un cirujano en el hospital, en el centro de atención ambulatoria, establece de que es un caso para cirugía, entonces emite la orden de que ese paciente tendría que internarse, y con esa orden entonces va a la Secretaría del Servicio, donde en base al calendario que se tiene, se le establece la fecha para su cirugía. Perfecto, perfecto. Muy bien, seguimos. Ya les dije, les avisé al comenzar, tengo una lista de preguntas para hacerle a nuestro invitado. Nunca hice tantas preguntas, pero vale la pena realmente. Discúlpeme, doctor, que le estoy haciendo trabajar mucho, pero hay muchas consultas y muchas preguntas que queremos saber esas respuestas. Por ejemplo, ahora este tema espectacular, maravilloso, increíble, básicamente es un milagro hecho a través del poder de Dios, pero a través de las manos de los cirujanos. Estoy hablando de los trasplantes. Y en IPS sabemos que es el lugar donde está mejor preparado para todo tipo de trasplantes. El IPS realiza muchos trasplantes. ¿Nos puede explicar, por favor, doctor, el protocolo de espera? Porque también no significa que llegué primero y me operan primero o me hacen el trasplante primero. ¿Cómo es, doctor? Sí, de hecho que, bien como lo estabas mencionando, el Instituto de Previsión Social realiza varios trasplantes, incluso hay trasplantes que se realizan solamente en el instituto. Gracias a Dios, recientemente hemos contado con un trasplante, trasplante cardíaco, ¿verdad? Creo que cada vez la población tiene un poco más de conciencia de la importancia de la donación de órganos, cosa que es primordial para estos casos, disponer de un órgano para realizar los trasplantes, ¿verdad? El instituto tiene, en cuanto a datos estadísticos, tiene muy buenos datos estadísticos para trasplante. Realiza su campaña de concientización para donar órganos. Entonces todo eso influye y hace que va aumentando el número de trasplantados. Recientemente, el fin de semana, hemos tenido un trasplante renal para un caso pediátrico y así sucesivamente se va dando. Con respecto a los números de prioridades para trasplante, lo maneja más bien el INAT. Hay una serie de criterios que se tienen en cuenta para ir estableciendo las prioridades de trasplante que tendrían que realizarse. En base a la condición clínica, en base a los estudios que se piden para esos trasplantes, se van determinando eso. Claro. El tema de los trasplantes, que bien lo dice el doctor, es con INAT, de la lista de personas que necesitan trasplante, se hace la lista, se anota
todo el mundo, ¿verdad? Sí. Ahora, dependiendo de cómo esté cada uno, va subiendo o bajando en el lugar de la lista. Pero muchas veces el que está primero en la lista, porque tiene que aparecer un órgano, alguien tiene que donar de un familiar. Generalmente este tipo de trasplantes es de personas que los familiares donan de el familiar que murió, ¿verdad? Entonces, ese órgano que se donó tiene que ser compatible con la persona que está en el número 1. Y esa persona que está en el número 1 tiene que estar en perfecto estado para poder hacerse el trasplante. Si está un poquito resfriado, ya no se puede. No se puede. ¿Verdad? Entonces, o sea, es algo muy delicado, que no es nada más... estoy en el primero, hace meses que se anotó y se le trasplantó a otra persona. O sea, no tiene que ver el llegar primero. Sí es importante, obviamente, anotarse, y sí es importante que todos nos demos cuenta de que podemos salvar muchas vidas cuando ya no estemos, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que podamos hablar con nuestros familiares, con todo. Y si puedes tener en tu billetera, soy donante voluntario, fantástico, también donante de órganos, aunque por ley somos todos donantes, pero siempre se espera que la familia sepa eso y acceda de buen grado. Bueno, eso nada más que quería agregar. Ahora vamos a hacer el corte, porque la musiquita ya me dice, ya tenemos un bloque más nomás. Pero yo tengo millones, el doctor se va a quedar después de terminar, soy muy curiosa. Después no importa, les cuento la respuesta a todas las preguntas que no le voy a poder hacer porque se nos acaba el programa. Vamos al corte y volvemos ya. Dios mío, tengo muchísimas preguntas, pero bueno, vamos ahora a esto. Quiero que me hable el doctor del tema ambulancias, de esta central de ambulancias que tienen. ¿Cuáles son los servicios que brindan? Y contame, por favor, todo. Ok, perfecto. Para los que no conocen, el Instituto de Previsión Social cuenta con lo que es CAMIPS. CAMIPS es la central de ambulancias del Instituto de Previsión Social, que es el ente que se encarga de regular las ambulancias a nivel del país. Recientemente tuvimos adquisición de nuevas ambulancias, pero por sobre todo lo que yo quisiera destacar con respecto a esto es de que no solamente se previó la adquisición de estas ambulancias, sino que también se estuvo trabajando hace bastante tiempo en lo que es un software de gestión para optimizar el uso de estas ambulancias. Actualmente, con este software de gestión, el departamento de CAMIPS es un ente que físicamente figura en Asunción. Entonces ellos lo que van a estar realizando a través de este software es viendo los pedidos que se puedan ir generando a nivel país. Se genera un pedido de necesidad de traslado de un paciente, se establece la situación clínica del paciente, entonces CAMIPS como ente regulador estaría viendo en dónde se encuentra actualmente ese paciente, cuál es su condición clínica, qué servicio debería de estar teniendo ese paciente. Entonces ve cuál es el centro más cercano que ofrece ese servicio para dar respuesta a la necesidad de ese paciente. Entonces con eso se optimiza el traslado, el paciente se traslada al lugar más cercano donde va a tener una respuesta a esa patología o dolencia por la cual está atravesando en ese momento. Entonces esa sería la función de CAMIPS actualmente, porque no lo estamos desarrollando de esa manera. Lo venían desarrollando, por ejemplo, de una institución directamente con el Hospital Central, se coordinaban los traslados. En esta oportunidad ya quedaría a cargo de CAMIPS como ente regulador de estos casos, ¿verdad? A través de ese software que van a estar utilizando para gestionar estos casos. Entonces se optimiza el tiempo de traslado, se optimizan las ambulancias de manera a poder estar presto para otras situaciones, ¿verdad? Sin necesidad de tener que estar viniendo
mucho kilómetro para buscar una solución a la situación, ¿verdad? Claro. Y en el caso de los adultos mayores o la gente que no puede, que tiene que consultar pero que no puede, o está encamado, no puede salir de su casa, ¿se usan las ambulancias para eso, doctor? Sí, las ambulancias se utilizan justamente para el traslado de un centro asistencial a otro centro asistencial que necesita de ser trasladado no por medios propios, sino que necesita de trasladado en una ambulancia con ciertos cuidados que tendría que tenerse con ese paciente. Claro. Y las ambulancias también son unas terapias intensivas dentro de la ambulancia. Hay varias que son así, ¿verdad? Tenemos móviles convencionales y también los móviles destinados para pacientes que necesitan de traslado a una unidad de terapia intensiva. Como que necesitan de ser internados en una unidad de terapia intensiva, ya todo lo que es desde el traslado con ciertos cuidados mínimos se realizan en estas ambulancias que tienen una dotación con equipos biomédicos especiales para el caso. Qué maravilla. ¿Y cómo se preparan? Eso es lo que yo quiero saber, los choferes y los paramédicos. Sí, con respecto a los profesionales de CAMIPS, actualmente justamente estamos reforzando la dotación de recursos humanos y este refuerzo de recursos humanos que estamos realizando se realizan por medio de incorporaciones de personal de enfermería. Son licenciados en enfermería los que ejercen la función de paramédico para el traslado de estos pacientes. Aparte de eso, también se disponen de médicos para situaciones especiales donde necesitan no solamente el acompañamiento de un paramédico, sino que también de un médico. Entonces se tienen médicos, se tienen también los paramédicos que son en su mayoría licenciados en enfermería. Con respecto a lo que son choferes, ellos tienen su capacitación y tienen el carnet habilitado de que pueden conducir una ambulancia. Perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede decir? Porque tenemos un minuto, doctor, sobre todo esto nuevo de IPS, la manera de trabajar que tienen. Lo que podríamos agregar, algo que yo valoro bastante y que da mucha satisfacción por el hecho de que son pacientes en una situación especial, son pacientes encamados, mayores de 60 años, que tienen muchas dificultades para el traslado ante la necesidad de un servicio médico. Sí. Entonces, en ese caso, el instituto cuenta con lo que es el programa de Medicasa, en donde inicialmente va un médico a evaluar al paciente, le hace una consulta inicial en donde establece de que ese paciente, aparte de la atención médica, requeriría o no, por ejemplo, de la atención de un nutricionista, de un fisioterapeuta, en caso que tenga una herida, escara, que es bastante frecuente en pacientes encamados, entonces curación de escara. Entonces tenemos un equipo que se encarga de realizar la escara en estos pacientes. Justamente estamos haciendo el seguimiento del caso de un paciente encamado que tenía una escara bastante importante. Se le empezó a brindar las atenciones con el servicio de Medicasa en su domicilio, sin trasladarse, con una mejoría impresionante. Prácticamente la herida está cerrando, entonces en esta semana estaba haciendo seguimiento de eso, estaba viendo la evolución de la herida y da mucha satisfacción ver de una herida importante prácticamente ya resuelta, ¿verdad? Entonces son esos casos que dan mucha satisfacción, por eso consideré importante mencionar para que la gente sepa de este servicio y que cuenta el IPS y que es de mucha utilidad para este grupo de pacientes. Perfecto. Bueno, doctor, se nos acabó el programa. Te quiero agradecer. 10 felicitados. Respondiste a toditas las preguntas. Muchas gracias, de verdad. De verdad, gracias y te esperamos en un próximo programa. Ok, el agradecido soy yo por la oportunidad para que por tu programa, que es un programa bastante visto, pueda llegar a estas informaciones que capaz muchos no estén manejando. Entonces tengan en cuenta para todos aquellos que son asegurados de todos estos servicios que ofrece la institución, y espero próximamente nuevamente poder en otro siguiente programa seguir hablando de todo lo que el instituto
ofrece a sus asegurados. Perfecto, gracias doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.